Bendiciones, familia en Cristo. Dios los bendiga. Bienvenidos un día más. Que Dios los guarde, los proteja, que Dios los bendiga. Y que Dios bendiga este inicio de semana, familia en Cristo. Hoy los quiero llevar a la benevolencia. Algunos de ustedes, yo creo que todos sabemos qué es la benevolencia. Y si tú lo puedes buscar en el buscador, te va a dar qué es la benevolencia. Porque yo lo busqué y dice que la benevolencia es la cualidad de benévolo, que define principalmente como la buena voluntad, la bondad, la compasión hacia las personas, que es deseo de hacer el bien, intenciones firmes, empatía, comprensión, escuchar, implica escuchar, poner en lugar al otro, aceptar diferencias sin juzgar con dureza. Es sin esperar nada a cambio, se trata de un acto genuino, generoso, no busca su propio beneficio, que es bondad, compasión, generosidad, indulgencia. Eso es la benevolencia. Y si nos vamos a la luz de la palabra, familia en Cristo, veamos qué es la benevolencia, porque la benevolencia lo demostró nuestro Dios Todopoderoso al darnos a su Hijo unigénito al morir por nosotros. Él fue el primero que hizo esta benevolencia, esta generosidad, esta expresión del amor de Dios que refleja una bondad. El cuidado también hacia tu prójimo. Jesucristo nos lo enseñó. Jesús nos enseñó que era ser benevolente. Porque a pesar que los fariseos, saduceos, jebuseos, las personas lo perseguían, las personas lo maltrataron, Él no dejó de amar. Puso límites, porque a pesar de que ellos lo perseguían, Él los exhortaba con la palabra mosaica. Pero aún así Jesús tuvo benevolencia por ellos, porque los amó. Y no nada más por ellos, también por nosotros, porque nos amó y fue a morir en ese madero por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, familia en Cristo. Entonces Jesucristo nos enseña cómo ser benevolentes. También en la Biblia se nos menciona que Dorcas, que Bernabé, David, el buen samaritano y muchos más eran benevolentes, familia en Cristo. El Señor quiere que nosotros seamos benevolentes, porque Dios es nuestro modelo supremo de esta benevolencia, con su amor, su provisión, su perdón. Y ese perdón no lo merecíamos, es un perdón inmerecido que Él otorgó a toda la humanidad, a todos. Hoy los quiero llevar a Romanos capítulo 3, versículo 24 y 26. Y dice la bendita palabra de Dios así. 24 y 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia de los pecados pasados, con la mirada de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Vieron? El Señor nos justifica. Esta benevolencia nos refleja que tenemos y que somos justificados. También la benevolencia lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vámonos a Gálatas 5, versículo 22, y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han sido crucificados, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ok? Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esto es benevolencia, familia en Cristo. Esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Y si nos vamos, también el Señor nos enseña en el Sermón del Monte y en las parábolas de la oveja y los cabritos, que la fe sin obras no es nada. Entonces nos enseña también
que es atender al hambriento, al sediento, al enfermo. Esto nos completa. Y vayamos a ver qué dice Mateo 25, 35 al 40. Y dice la palabra de Dios así, Mateo 25, 35 al 40. Por lo cual sí, 25. Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 40. Y dice la palabra de Dios así. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey y les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hicisteis, uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué nos está diciendo y qué nos está enseñando con esta benevolencia? Que cuando tú lo haces por las personas, tú ayudas a las personas, se lo estás haciendo al Señor Jesucristo. A Él se lo estás haciendo. Así que familia en Cristo, seamos benevolentes. Y por último, quiero llevarlos a Efesios capítulo 4, 32 y dice la bendita palabra de Dios así. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Familia en Cristo, perdonemos. Seamos benevolentes, porque cuando ayudamos lo hacemos antes para ellos, primero para Dios. Así que familia en Cristo, los amo en el amor del Señor. Bendiciones.